Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El capitán Rex Tai del crucero de batalla de la Unión Galáctica, hoja justiciera, Raíces Blade, miró su pantalla táctica con sus 4 ojos. Parpadeó con cada uno de ellos de forma independiente y secuencial, un tic nervioso que su tripulación había aprendido que significaba que su comandante estaba profundamente preocupado. Confirmen esa lectura, ordenó, con su voz de zumbido áspero que resonaba en la cubierta de mando. La teniente Mápora tecleó frenéticamente en su consola. Confirmado, capitán. La flota de batalla Kreslak ha cambiado de rumbo. Se están retirando del sistema Terraza. Esto no tenía absolutamente ningún sentido. El dominio Kreslak había estado presionando implacablemente en el territorio de la Unión durante los últimos 3 ciclos estelares, conquistando 6 sistemas y masacrando a miles de millones. Su tecnología era superior, sus guerreros intrépidos y sus comandantes despiadados. Y sin embargo, allí estaban, huyendo. Muéstrame la nave diplomática de nuevo, exigió Rex Tai. La pantalla de visualización principal cambió para mostrar una pequeña y elegante nave pintada con los colores blanco y azul del cuerpo diplomático de la Unión Galáctica. Actualmente estaba en órbita alrededor de Terraza Prime, exactamente donde había estado durante las últimas 27 horas estándar. La única lanzadera diplomática que llegó ayer, confirmó Mápora. Nada ha cambiado, señor. Una nave, capacidades defensivas mínimas, transmisiones diplomáticas estándar. El único elemento inusual es el humano, terminó Rex Tai por ella. Sí, señor. El embajador Gordon Freeman de la Tierra. Las mandíbulas de Rex Tai chasquearon juntas con agitación. Los humanos eran la especie más nueva en unirse a la Unión Galáctica, apenas 2 ciclos desde el primer contacto. Su mundo natal estaba ubicado en un sistema anodino en el borde exterior del brazo de Orión, y poseían una tecnología que, en el mejor de los casos, era pintoresca para los estándares galácticos. Sin embargo, el Consejo de la Unión había insistido en incluir un observador humano en esta misión diplomática de última hora ante los Kreslak. Era ridículo enviar a un representante de una especie primitiva a enfrentarse a la fuerza más agresiva del cuadrante. Pero el Consejo, en su infinita sabiduría, había afirmado que los humanos poseían una perspectiva única que podría resultar valiosa. Establezcanme un enlace de comunicación directo con esa lanzadera, ordenó Rex Tai. Quiero hablar con este humano. Capitán, el protocolo dicta que no debemos interferir con las gestiones diplomáticas en curso, comenzó a protestar su segundo al mando, el comandante Lux Haven. La flota de batalla Kreslak acaba de retirarse después de ganar 6 campañas consecutivas. El protocolo puede ir a aparearse con un agujero negro, espetó Rex Tai. Consíganme ese enlace. Unos momentos después, la pantalla parpadeó y reveló el interior de la lanzadera diplomática. 3 figuras eran visibles. 2 eran diplomáticos de la Unión. Rex Tai reconoció a la embajadora Peltora, una respetada Aquilarion, y a su ayudante, un joven Vidian llamado Tetsoul. Pero fue la tercera figura la que capturó la atención de Rex Tai, el humano. Este se encontraba de pie entre los 2 alienígenas, luciendo absurdamente pequeño y frágil. Sin exoesqueleto, sin armadura natural, sin adaptaciones defensivas visibles en absoluto. Solo piel rosada y suave, un mechón de pelo oscuro en la parte superior y el uniforme diplomático estándar de la Unión que colgaba torpemente de su cuerpo de proporciones extrañas. Capitán Rex Tai, reconoció la embajadora Peltora con un formal movimiento de sus tentáculos superiores. ¿A qué debemos esta comunicación inesperada? La flota Kreslak se está retirando, dijo Rex Tai sin rodeos. Quiero saber por qué. Los 2 diplomáticos de la Unión intercambiaron miradas de asombro, pero el rostro del humano permaneció extrañamente tranquilo. Es una noticia excelente, dijo Peltora con cautela. Nuestras conversaciones con el prelado de guerra Zorn Cax fueron tensas, pero productivas. Quizás se ahorró la materia de desecho diplomática, interrumpió Rex Tai. Han estado transmitiendo protocolos diplomáticos estándar durante 27 horas. Nada en ellos convencería a los Kreslak de retirarse. ¿Qué sucedió realmente en esa reunión?
Hubo un silencio incómodo. Luego, el embajador humano Freeman dio un paso adelante. Quizás yo pueda aclararlo, capitán, dijo con una voz que era extrañamente melodiosa para los receptores auditivos de Rextyle. La reunión oficial se desarrolló exactamente como describió la embajadora Peltora. Sin embargo, después tuve una conversación privada con el prelado de guerra Zorn Cax. La piel de Peltora se puso de un violeta intenso, el equivalente a Quilarion Alsoc. ¿Hiciste qué? Eso no estaba autorizado. El humano se encogió de hombros, un extraño movimiento oscilante de sus apéndices superiores que a Rextyle le resultó profundamente inquietante. Solo fue una charla amistosa, dijo Freeman con una peculiar curva ascendente en la boca. El prelado de guerra Zorn Cax me invitó a sus aposentos privados para discutir la cultura de la Tierra. Parecía particularmente interesado en nuestra historia. El ojo inferior izquierdo de Rextyle tembló violentamente. Los Kreslak eran conocidos por muchas cosas: brutalidad, conquista, devoción fanática a su emperador eterno. Pero la curiosidad cultural definitivamente no estaba en esa lista. ¿Qué le dijiste exactamente sobre tu especie, humano?, exigió Rextyle. Oh, solo algunas anécdotas históricas, respondió Freeman con indiferencia. Lo de siempre, nuestros primeros conflictos tribales, la formación de estados-nación, campañas militares notables, el desarrollo de nuestras capacidades nucleares, nuestros esfuerzos de exploración espacial. ¿Y cómo respondió el prelado de guerra a estas anécdotas?, presionó Rextyle. El rostro de Freeman formó esa curva inquietante de nuevo, lo que la información cultural de Rextyle había llamado una sonrisa. Hizo muchas preguntas sobre nuestras guerras. Pareció particularmente interesado en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y nuestros diversos conflictos modernos. La embajadora Peltora parecía cada vez más angustiada. Embajador Freeman, ¿qué le compartió exactamente a Zorn Cax? Solo hechos, embajadora, dijo Freeman con otro encogimiento de hombros. Hechos históricos. Le mostré algunas imágenes documentales que casualmente tenía en mis archivos personales. Hiroshima, Vietnam, la tormenta del desierto, la típica bobina de lo más destacado. ¿Le mostró al líder del dominio Kreslak imágenes de la guerra humana? La voz de Peltora se había elevado a un grito. Eso no era parte de nuestro informe diplomático. Me lo pidió, dijo Freeman simplemente. Habría sido descortés negarse. La mente táctica de Rextyle estaba acelerada. Los Kreslak valoraban la fuerza por encima de todo. Respetaban el poder y solo temían a aquellos que demostraban una mayor brutalidad que ellos mismos. Humano, dijo Rextyle lentamente. ¿Amenazaste a los Kreslak? Dios, no, respondió Freeman, pareciendo casi ofendido. Solo soy un observador aquí. Simplemente respondí a sus preguntas sobre la historia de la humanidad, nuestras capacidades militares actuales, nuestro perfil psicológico como especie y nuestra posible respuesta si los Kreslak continuaban su agresión hacia nuestros aliados en la Unión. El puente de la hoja justiciera se quedó completamente en silencio. ¿Qué dijiste exactamente que pasaría?, preguntó el comandante Luxhaven, rompiendo el protocolo para hablar directamente. El rostro del humano perdió su sonrisa y, por un breve momento, Rextyle vio algo en esos ojos alienígenas que hizo que su exoesqueleto se sintiera repentinamente frío. Le dije la verdad, dijo Freeman en voz baja. Que a los humanos no les gustan los acosadores. Que tenemos una larga historia documentada de desatar una respuesta desproporcionada contra aquellos que nos amenazan o a nuestros amigos. Que si bien podemos parecer débiles y poco impresionantes en comparación con muchas especies de la galaxia, hemos pasado la mayor parte de nuestra historia evolutiva perfeccionando el arte de matar cosas más grandes y fuertes que nosotros. Freeman hizo una pausa y luego añadió. También pude haber mencionado que los humanos son una de las pocas especies conocidas que desarrollaron armas de destrucción masiva antes de lograr el viaje más rápido que la luz, y que estuvimos aterradoramente cerca de aniquilarnos a nosotros mismos varias veces simplemente debido a diferencias ideológicas. Rextyle sintió que sus mandíbulas se aflojaban. Le dijiste al prelado de guerra que los humanos son maníacos homicidas. No, claro que no, dijo Freeman con otro encogimiento de hombros. Solo proporcioné el contexto de cómo reaccionarían los humanos si fueran acorralados. Expliqué que, si bien somos generalmente pacíficos,
Tenemos una tendencia psicológica documentada hacia la retribución extrema cuando se nos provoca. ¿Y le mostraste pruebas de esto?, preguntó Rex Tai. Solo material histórico, dijo Freeman inocentemente. Aunque incluye algunos materiales clasificados de los archivos militares de la Tierra que el Consejo de la Unión me autorizó a compartir a mi discreción. Imágenes de algunas de nuestras pruebas de armas más creativas. Peltora parecía que podría desmayarse. ¿El Consejo te dio qué? La consola de comunicación sonó y la voz de la teniente Mapora intervino con una emoción apenas contenida. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando Kreslak. Póngala al aire, ordenó Rex Tai. La pantalla se dividió y apareció el temible rostro del prelado de guerra Zorn Kax. La cara quitinosa del líder Kreslak era difícil de interpretar para la mayoría de las especies, pero Rex Tai había estudiado a su especie extensamente. El prelado de guerra parecía perturbado. Capitán Rex Tai, gruñó Zorn Kax. Su traductor convertía su habla de chasquidos al estándar de la Unión. El dominio ha reconsiderado su posición con respecto a los territorios en disputa. ¿Ah, sí? Rex Tai no pudo evitar la sorpresa en su voz. Nos estamos retirando a nuestras fronteras previas al conflicto como un gesto de buena voluntad, continuó Zorn Kax. Sus ojos secundarios se desviaron brevemente hacia el lado de la pantalla donde Freeman era visible. El Emperador Eterno ha determinado que un conflicto posterior con la Unión sería improductivo. Ya veo, dijo Rex Tai con cautela. ¿Puedo preguntar qué provocó este repentino cambio en la política imperial? Las mandíbulas exteriores de Zorn Kax temblaron en lo que Rex Tai reconoció como extrema agitación. El dominio ha recibido nueva inteligencia con respecto a ciertos aliados de la Unión. Creemos que un periodo de reevaluación es prudente. Por supuesto, replicó Rex Tai, luchando por mantener su tono neutral. La Unión agradece la sabiduría del dominio en este asunto. Hay una solicitud adicional, añadió Zorn Kax, su voz bajando a un registro más grave. Con el embajador humano. Solicitamos que acompañe a nuestra flota de regreso al territorio Kreslak como enlace cultural. Freeman dio un paso completo hacia el encuadre, esa inquietante sonrisa de vuelta en su rostro. Me sentiría honrado, prelado de guerra. He preparado varias presentaciones educativas sobre la historia de la Tierra que creo que el Emperador Eterno encontraría fascinantes. Tengo una gran serie documental llamada Las batallas de tanques más grandes que creo que todos ustedes realmente disfrutarían. Rex Tai observó con asombro cómo el poderoso prelado de guerra, conquistador de 6 sistemas y asesino de miles de millones, se estremeció visiblemente. Quizás en otra ocasión, dijo Zorn Kax apresuradamente. Buen viaje, embajador Freeman. Que nunca, es decir, que nos volvamos a encontrar en circunstancias favorables. La transmisión se cortó abruptamente. Rex Tai se quedó mirando al humano, que ahora estaba inmerso en lo que parecía ser una conversación informal con la todavía aturdida embajadora Peltora. Esta criatura pequeña, suave y físicamente poco impresionante había aterrorizado de alguna manera a la fuerza militar más temida del cuadrante hasta una retirada total. Teniente, dijo Rex Tai en voz baja a Mapora. Comience a recopilar toda la información disponible sobre los humanos, historia militar, perfiles psicológicos, análisis culturales, todo. Sí, capitán. ¿Puedo preguntar por qué? Rex Tai mantuvo sus ojos fijos en el humano en la pantalla, que ahora se estaba riendo de verdad, como si no acabara de evitar una guerra interestelar a través de lo que equivalía a una guerra psicológica. Porque, teniente, dijo Rex Tai con gravedad, creo que el Consejo de la Unión ha estado subestimando estratégicamente la naturaleza de nuestros nuevos aliados, y quiero saber exactamente qué hemos invitado a la galaxia. Cuando el feed diplomático terminó, Rex Tai no pudo sacudirse un pensamiento persistente. El humano no parecía armado. No había hecho amenazas explícitas. Simplemente había compartido la historia de su especie. Y de alguna manera, eso había sido lo suficientemente aterrador como para hacer huir a los Kreslak. ¿Qué clase de especie inspiraba miedo simplemente al revelar su verdadera naturaleza? Por primera vez en su distinguida carrera militar, el capitán Rex Tai sintió un escalofrío de genuino pavor. No de los Kreslak en retirada, sino de la criatura sonriente y de piel suave que los había hecho huir con nada más que palabras e imágenes históricas.
Se suponía que los humanos eran observadores diplomáticos. Entonces, ¿por qué Rextai sentía de repente que estaba observando la llegada de algo mucho más peligroso de lo que los Kreslak podrían ser jamás? 3 ciclos solares habían pasado desde la inesperada retirada del dominio Kreslak, y el capitán Rextai se encontraba en una posición inusual. Estaba sentado en el salón de oficiales de la hoja justiciera, compartiendo néctar fermentado con el embajador humano, que de alguna manera había puesto fin a una guerra interestelar sin disparar un solo tiro. Así que déjame ver si lo entiendo, dijo Rextai, sus mandíbulas chasqueando ligeramente mientras procesaba la última revelación del humano. Tu especie estrelló deliberadamente naves espaciales contra asteroides solo para ver si podías cambiar su trayectoria. El embajador Gordon Freeman asintió, tomando otro sorbo del líquido ámbar en su vaso. El humano había desarrollado un gusto por el suministro personal de brandy gulaxiano de Rextai, alegando que sabía a algo llamado Bourbon de la Tierra. La misión DART, confirmó Freeman. Solo una de nuestras muchas iniciativas de defensa planetaria. Somos bastante serios a la hora de identificar amenazas potenciales de nivel de extinción y eliminarlas. Pero tu especie ni siquiera había logrado el viaje interestelar en ese momento, señaló la comandante Lux Haven, quien se había unido a ellos después de su turno, la curiosidad superando su habitual distancia profesional. ¿Por qué preparar defensas contra asteroides cuando ni siquiera podían abandonar su sistema solar? Freeman sonrió, esa inquietante expresión humana que Rextai había identificado ahora como genuina diversión en lugar de una muestra de amenaza. Oh, somos muy buenos anticipando problemas, replicó Freeman. Algunos dirían que somos casi paranoicos como especie. Creamos planes de contingencia elaborados para amenazas que quizás nunca se materialicen. Como la invasión Kreslak que ahora no sucederá, observó Rextai con astucia. La expresión de Freeman cambió sutilmente. Exactamente como eso. La puerta del salón se abrió con un silbido y la teniente Mapora irrumpió. Su comportamiento normalmente sereno se hizo añicos por la obvia agitación. Capitán, transmisión urgente del alto mando. Soltó, olvidando el protocolo por completo. Los Kreslak han solicitado una alianza formal con la Unión Galáctica. Rextai casi derrama su bebida. ¿Una alianza con la Unión que intentaban conquistar hace menos de 4 ciclos? Sí, señor. Y están solicitando específicamente representantes humanos para facilitar las negociaciones. Todos los ojos se volvieron hacia Freeman, que estaba examinando su vaso con una expresión de estudiada indiferencia. Embajador, dijo Rextai lentamente. ¿Qué sucedió exactamente en sus comunicaciones de seguimiento con los Kreslak después de nuestro encuentro inicial? Solo intercambios diplomáticos de rutina, dijo Freeman con un gesto casual de su mano. Aunque el prelado de guerra Zorn Kax solicitó alguna información adicional sobre la doctrina militar y los conflictos históricos de la Tierra, puramente para comprensión cultural, por supuesto. Por supuesto, repitió Rextai, sin creerlo ni por un segundo. ¿Y qué información proporcionó? Nada clasificado, le aseguró Freeman. Solo análisis históricos disponibles públicamente sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, comentarios sobre las guerras de las Galias de Julio César, algunos estudios de casos sobre la guerra asimétrica de nuestros diversos conflictos de guerrillas. Y algunos documentales sobre nuestros procedimientos de entrenamiento de fuerzas especiales. Los tentáculos faciales de Lux Haven se curvaron con confusión. ¿Estos son materiales de instrucción militar? Antiguos, en su mayoría, dijo Freeman con otro encogimiento de hombros. Principios estratégicos básicos que los militares humanos han seguido durante miles de años. Nada que los Kreslak no supieran ya. Rextai no estaba convencido. Entonces, ¿por qué compartir esta información impulsaría al dominio a buscar repentinamente una alianza con nosotros? Freeman tomó otro sorbo de su bebida antes de responder. Bueno, también pude haber mencionado que los humanos tienen una tradición de larga data de formar lazos extremadamente estrechos con antiguos enemigos. ¿Se refiere a relaciones diplomáticas? Preguntó Mapora. Más que eso, explicó Freeman. Después de casi aniquilarse entre sí en conflictos globales, naciones como Alemania, Japón y Estados Unidos se convirtieron en aliados tan cercanos que ahora comparten tecnología militar, inteligencia y estrategias defensivas.
Le expliqué a Zorncax que los humanos prefieren transformar a los enemigos en amigos siempre que sea posible. Eso suena sorprendentemente benévolo, observó Luxhaven con cautela. Oh, absolutamente, aceptó Freeman con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Es mucho mejor tener amenazas potenciales donde puedas verlas, trabajando contigo en lugar de contra ti. Como dijo uno de nuestros antiguos estrategas, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Un silencio escalofriante se apoderó del salón mientras las implicaciones calaban. Embajador, dijo Rex. Tai con cuidado. Usted, de alguna manera manipuló a la especie más agresiva del cuadrante para que solicitara una alianza haciéndoles creer que era la única alternativa a algo peor. Freeman pareció genuinamente ofendido. Capitán, soy un diplomático, no un manipulador. Simplemente compartí aspectos de la cultura y la historia humanas que los Kreslak encontraron relevantes para sus intereses. Si concluyeron que la alianza era preferible al conflicto, esa fue enteramente su decisión. Antes de que Rex Tai pudiera responder, su comunicador personal sonó. Capitán, soy control del puente. Acabamos de recibir otra transmisión del alto mando Kreslak. Están solicitando permiso para enviar una delegación diplomática a la hoja justiciera inmediatamente. ¿Con qué propósito? Preguntó Rex Tai, ya temiendo la respuesta. Dicen que desean discutir los protocolos de seguridad para la próxima visita de observadores militares de la Tierra a Kreslak Prime. Los 4 ojos de Rex Tai parpadearon en perfecta sincronización, quizás por primera vez en su vida. ¿Observadores militares de la Tierra? ¿Qué? Observadores, repitió el oficial del puente. Según el mensaje, el embajador Freeman propuso una iniciativa de defensa mutua que incluiría el estacionamiento de asesores militares humanos en todo el territorio Kreslak. Cada ojo alienígena en la sala se volvió lentamente hacia Freeman, que ahora estaba examinando sus uñas con peculiar intensidad. ¿Olvidé mencionar eso?, preguntó inocentemente. Surgió durante mi última conversación con Zorncax. Expresó interés en las técnicas de entrenamiento militar humanas y mencioné que podríamos proporcionar asesores como un gesto de buena voluntad. Usted ofreció colocar personal militar humano en territorio Kreslak. Rex Tai estaba prácticamente vibrando de shock. Los mismos Kreslak que nunca han permitido que ninguna especie que no pertenezca al dominio entre en sus mundos de origen bajo pena de ejecución inmediata. Bueno, claramente están haciendo una excepción, dijo Freeman alegremente. ¿No es ese un desarrollo positivo? Intercambio cultural, defensa mutua, construcción de confianza, objetivos diplomáticos clásicos. La mente táctica de Rex Tai estaba acelerada, viendo la estrategia más grande desarrollándose. Usted está posicionando activos militares humanos en todo su territorio bajo el disfraz de una alianza. Estoy facilitando una asociación pacífica entre antiguos adversarios, corrigió Freeman suavemente. Los Kreslak obtienen acceso al pensamiento estratégico humano, que claramente encuentran valioso. La Unión obtiene un antiguo enemigo transformado en un aliado. La Tierra establece su valor para la comunidad galáctica. Todos ganan. ¿Y si los Kreslak alguna vez decidieran reanudar las hostilidades?, preguntó Luxhaven directamente. La expresión de Freeman se puso seria momentáneamente. Entonces tendrían observadores militares humanos ya incrustados en todo su territorio con conocimiento íntimo de sus sistemas defensivos, estructuras de mando y vulnerabilidades estratégicas. Pero eso es solo una coincidencia, por supuesto. El salón volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones de esta revelación se instalaban sobre el grupo. Rex Tai había pasado toda su carrera estudiando estrategia militar, y ahora estaba presenciando una clase magistral de posicionamiento táctico a largo plazo disfrazada de acercamiento diplomático. ¿Permiso para hablar libremente, capitán?, solicitó la teniente Mápora formalmente. Rex Tai asintió, todavía tratando de procesar la elegante brutalidad de la estrategia humana. He estado analizando todos los datos disponibles sobre la historia humana como solicitó, dijo, con la voz tensa por la preocupación. Su especie ha librado guerras continuamente a lo largo de su historia registrada, no solo contra amenazas externas, sino contra sí mismos. Han desarrollado armas diseñadas específicamente para causar el máximo sufrimiento,
han realizado experimentos para optimizar las respuestas de miedo y han creado técnicas de guerra psicológica que explotan vulnerabilidades neurológicas fundamentales. Esa es una evaluación bastante parcial, teniente, comentó Freeman suavemente. También hemos creado arte, música, literatura y filosofía increíbles. Hemos dedicado enormes recursos a curar a los enfermos y ayudar a los desfavorecidos. Sí, reconoció Maporá, pero a menudo utilizando el mismo ingenio que creó sus armas. Muchos de sus avances médicos provienen directamente de la necesidad en el campo de batalla. Freeman se encogió de hombros de nuevo, ese gesto exasperantemente casual que Rex Tay estaba empezando a reconocer como una técnica de distracción calculada. Somos complejos, admitió el humano. Contenemos multitudes. Como dijo uno de nuestros poetas, somos capaces de una tremenda compasión y una crueldad horrible, a menudo dentro del mismo individuo. Construimos y destruimos con igual pasión. Lo cual es precisamente lo que los hace tan peligrosos, concluyó Rex Tay. Los Kreslak son predeciblemente agresivos. Su especie es impredecible. La sonrisa de Freeman regresó. Pero ahora había algo diferente en ella, algo que hizo que el caparazón de Rex Tay se tensara instintivamente. El prelado de guerra Zorn Cax dijo algo similar, comentó Freeman justo antes de aceptar la propuesta de alianza. El sistema de comunicación de la nave interrumpió con un anuncio urgente. Capitán Rex Tay al puente. La lanzadera diplomática Kreslak solicita autorización de acoplamiento inmediata. Rex Tay se levantó de su asiento, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Ciertamente están ansiosos. ¿Y tú no lo estarías? Preguntó Freeman, levantándose también. Después de todo, están a punto de formar una alianza con la especie que los aterrorizó hasta la retirada simplemente mostrando documentales históricos. Mientras se dirigían al puente, el comandante Luxhaven se puso al paso de Rex Tay, hablando en voz baja. Capitán, he estado revisando los materiales que el humano compartió con los Kreslak. Hay algo extraño en sus elecciones. Explíquese, ordenó Rex Tay. Él enfatizó los conflictos humanos donde fuerzas tecnológicamente superiores fueron derrotadas por oponentes numéricamente inferiores pero estratégicamente innovadores. Vietnam, Afganistán, la Revolución Americana. Instancias en las que humanos con menos recursos prevalecieron a través de tácticas asimétricas, operaciones psicológicas y estrategias no convencionales. Rex Tay procesó esta información con creciente inquietud. Estaba mostrando a los Kreslak ejemplos de humanos derrotando a fuerzas similares a las suyas. Precisamente, confirmó Luxhaven. Y los asesores militares que propone estacionar en todo el territorio Kreslak, según sus credenciales. Cada uno de ellos se especializa en tácticas de insurgencia, operaciones de resistencia o contrainteligencia. Antes de que Rex Tay pudiera responder a esta inquietante revelación, llegaron al puente. La pantalla principal mostraba la lanzadera diplomática Kreslak que se acercaba, elegante, fuertemente armada a pesar de su supuesto propósito diplomático y adornada con la intimidante insignia del dominio. Capitán, gritó el oficial de comunicaciones. El prelado de guerra Zorn Cax solicita hablar con usted y el embajador Freeman antes de atracar. Póngalo al aire, ordenó Rex Tay, lanzando una mirada de soslayo al humano a su lado. La pantalla parpadeó y apareció el temible rostro del prelado de guerra Zorn Cax. Incluso a través del feed de comunicación, Rex Tay pudo detectar cambios sutiles en el comportamiento del líder Kreslak. Su postura era menos agresiva, pero sus mandíbulas secundarias se mantenían en una posición que indicaba respeto cauteloso en lugar de dominio. Capitán Rex Tay, reconoció Zorn Cax antes de que sus ojos compuestos se fijaran en Freeman. Embajador. El emperador eterno envía sus saludos personales y espera dar la bienvenida a su delegación militar a Kreslak Prime. El emperador nos honra, replicó Freeman con perfecta gracia diplomática. La Tierra está ansiosa por establecer esta asociación histórica. Sí, dijo Zorn Cax, su traductor luchando por transmitir los complejos matices emocionales en su habla nativa de chasquidos. Una asociación de iguales, como ha enfatizado. Aunque después de revisar los materiales que proporcionó sobre la guerra humana, el Consejo del Dominio tiene preguntas sobre ciertos aspectos de su programa de intercambio militar propuesto. Estaré encantado de abordar cualquier inquietud, le aseguró Freeman.
La transparencia es esencial para generar confianza entre nuevos aliados. De hecho, aceptó Zorn-Kax, aunque Rex-Tai detectó una nota de lo que solo podría describirse como resignación en la voz del prelado de guerra. Estamos particularmente interesados en discutir el concepto que usted llamó destrucción mutua asegurada. Una estrategia de disuasión elegante, casi Kreslak en su simplicidad. La expresión de Freeman se mantuvo agradablemente neutral, pero Rex-Tai captó un destello momentáneo en los ojos del humano que envió un escalofrío involuntario a través de su exoesqueleto. Creo que encontrará, prelado de guerra, que los humanos y los Kreslak comparten muchas perspectivas filosóficas, dijo Freeman suavemente. Ambos entendemos que la paz es más segura cuando la alternativa es impensable. El doble sentido no se perdió en Rex-Tai, ni, a juzgar por el sutil cambio en la postura de Zorn-Kax, en el prelado de guerra. Atracaremos en 20 minutos, concluyó Zorn-Kax. Hasta entonces, embajador. Cuando terminó la comunicación, Rex-Tai se dirigió a Freeman. Usted ingenió toda esta situación, dijo, sin molestarse en formularlo como una pregunta. Freeman lo miró con una expresión de perfecta inocencia. Solo soy un observador diplomático, capitán, aquí para aprender y facilitar el entendimiento entre especies. Usted manipuló a la fuerza militar más agresiva de la galaxia para que entrara en una alianza defensiva al hacer que tuvieran más miedo de negarse que de aceptar, persistió Rex-Tai. Freeman consideró esto por un momento, luego sonrió, una expresión genuina que de alguna manera logró ser a la vez tranquilizadora y aterradora. Capitán, dijo en voz baja, los humanos tenemos un dicho, si vis pacem, para bellum. Se traduce como, si quieres paz, prepárate para la guerra. Hemos descubierto que la mejor manera de evitar pelear es asegurarnos de que todos entiendan exactamente lo que sucedería si peleáramos. ¿Y qué sucedería, embajador? Preguntó Rex-Tai, temiendo ya la respuesta. La sonrisa de Freeman se desvaneció, y por un breve momento, Rex-Tai vislumbró algo antiguo y calculador detrás de esos ojos humanos aparentemente inofensivos. Ganaríamos, dijo Freeman simplemente. No porque seamos más fuertes o más avanzados, sino porque hemos estado preparándonos para amenazas de nivel de extinción desde que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos qué podría estar mirando de vuelta. El puente se quedó en silencio mientras la lanzadera Kreslak continuaba su aproximación, ahora visible a través del ojo de buey principal. ¿Sabe qué? Añadió Freeman conversacionalmente, como si no acabara de revelar casualmente la doctrina estratégica subyacente de toda su especie. Es irónico que solo se suponía que yo sería un observador diplomático en esta misión. El Consejo de la Unión pensó que los humanos eran demasiado inexpertos en la política galáctica para tomar un papel activo. Y sin embargo, usted ha transformado por sí solo la mayor amenaza militar para la Unión en un aliado, observó Luxhaven. No un aliado, corrigió Rex-Tai, comprendiendo finalmente el alcance total de la estrategia humana. Un estado cliente. Usted ha subyugado efectivamente a los Kreslak sin disparar un tiro. Freeman hizo una ligera mueca. Esa es una evaluación bastante dura, capitán. Prefiero pensar en ello como ayudar a los Kreslak a encontrar una salida más productiva para su cultura marcial. Como socios en lugar de adversarios. Socios que pronto tendrán asesores militares humanos incrustados en todo su territorio, aprendiendo sus debilidades, estableciendo redes de inteligencia y posicionados para neutralizar su capacidad militar desde dentro si alguna vez surge la necesidad, señaló Rex-Tai. Una precaución solamente, insistió Freeman, una que beneficia a toda la Unión, incluida su gente, capitán. Cuando comenzó la secuencia de acoplamiento y la tripulación se preparó para recibir a la delegación Kreslak, Rex-Tai se encontró reevaluando no solo al humano a su lado, sino a toda la especie que esta criatura discreta representaba. Habían parecido tan inofensivos cuando se unieron por primera vez a la Unión, tecnológicamente primitivos, físicamente poco imponentes, políticamente divididos. Muchos miembros del Consejo habían cuestionado la sabiduría de admitirlos en absoluto. Ahora, al observar cómo el embajador Freeman se enderezaba el uniforme diplomático y se preparaba para dar la bienvenida a los representantes de una especie que hasta hace muy poco había tenido la intención de masacrar a miles de millones, Rex-Tai entendió la verdadera naturaleza de la humanidad. No eran guerreros como los Kreslak,
que valoraban la fuerza por encima de todo. No eran estrategas como la gente de Rextai, que calculaban cuidadosamente las probabilidades y desplegaban recursos en consecuencia. No eran diplomáticos como los aquilarianos, que buscaban la armonía a través del entendimiento mutuo. Los humanos eran algo mucho más peligroso. Supervivientes que habían evolucionado en un mundo de muerte, luchando contra la naturaleza, las bestias y entre sí durante milenios. Habían convertido su talento para la violencia en arte y su miedo a la extinción en un impulso despiadado para asegurar su existencia continua a cualquier costo. Y ahora estaban aquí entre las estrellas, sonriendo agradablemente mientras maniobraban amenazas potenciales hacia posiciones de vulnerabilidad. Capitán, dijo Freeman, rompiendo la ensoñación de Rextai. ¿Vamos a dar la bienvenida a nuestros nuevos aliados? Rextai miró a la criatura de piel suave que estaba ante él. Sin armas naturales, sin habilidades físicas extraordinarias, pero nada que sugiriera el tipo de brillantez estratégica que acababa de remodelar la dinámica de poder de un cuadrante entero. Después de usted, embajador, replicó Rextai, tomando nota mental de recomendar una reevaluación completa del estatus de la humanidad dentro de la Unión. No como una especie primitiva necesitada de protección, sino como lo que realmente eran, los depredadores más peligrosos que la galaxia había visto jamás. Porque el humano no había sido enviado como observador diplomático después de todo. Había sido un arma todo el tiempo, una que conquistaba sin violencia, subyugaba sin fuerza y de alguna manera hacía que el conquistado le diera las gracias por el privilegio. Y mientras la lanzadera Kreslak completaba su secuencia de acoplamiento, Rextai no pudo evitar preguntarse cuántas otras especies caerían ante el arma más potente de la humanidad. El poder engañosamente simple de hacer que otros creyeran que la rendición era la única opción racional. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.